Pido permiso para... No, quítense ustedes, no se va a decir. No. Ay, no. No, es que quiero dirigirme. Buenas noches. Buenas noches. Quería agradecerles que se acercaran aquí, que dedicaran horas de viaje, aún sin saber exactamente de qué se trataba esta obra que soy yo, que es mi cuerpo, mi humedad, mis huesos, todo lo que no es apariencia, todo lo que no es superficie, todo lo que no es esqueleto, que son vísceras, diafragma, músculos, tendones, articulaciones. Así que en primer lugar a ustedes, gracias, porque es un libro que elogia la soledad, pero que pide desesperadamente ser leído. Pide la complicidad de la soledad. Y yo creo que lo hubiera resuelto mucho más simple si confesara inmediatamente que de lo que se trata es de elogiar la soledad en la época del barullo, elogiar la soledad en la época del tumulto, elogiar la soledad en la época del ruido, pero también elogiar la soledad en la época de la industria de la soledad o de la mercantilización de la soledad o de la enfermedad de la soledad. Cuando le envié a Sardel y escribí 3 años, no hice justicia conmigo, porque en realidad este es un trabajo de 7 años. Y quién sabe si no es un trabajo desde el nacimiento. Porque empecé a notar que la soledad merecía, sin demasiados eufemismos, ni demasiada altanería, ni demasiada soberbia, que se le brinde un tributo literario, la soledad literaria, o la literaria soledad, como me gusta llamarla a mí, que es la soledad del lector, que es la soledad del escritor, y poder de alguna manera mostrarla finalmente como una virtud y no como un problema. Tomando en cuenta, por supuesto, que hay una rotunda diferencia entre estar a solas y quedarse a solas, y que por supuesto aquí el ser y el estar juegan toda la diferencia. Pero poder, repito, en un tiempo de bombas, de estruendo, traer, entre otras cosas, la soledad, la fragilidad, el silencio, como aquellas virtudes que de algún modo el mundo no nos permite, pero que la vida nos debería permitir. Y hago con esto una distinción brutal entre la soledad en el mundo y la soledad en la vida. Por eso tomo la literatura como el gran ejercicio de aquello que no se refiere a una exterioridad y quiere describirla en términos universales, sino como aquello que procura una descripción imposible de la intimidad. Es decir, nacemos en soledad morimos, y en el medio de todo ello está la vida. La vida como travesía, la vida como lectura, la vida como escritura. El ejercicio fue para mí curioso al principio, porque pensé que realmente estaba obsesionándome con algo evidente y algo banal, que es que cualquier libro de literatura, de buena literatura, y no vamos a aclarar esto, no lo vamos a aclarar, pero de buena literatura para el lector, entrañaría una posición y una exposición de soledad. Es decir, si hay
un tema permanente en la literatura es cómo habito la soledad, no cómo me escapo de ella, cómo la habito. Y de alguna manera soledad, escritura, soledad, literatura son absolutamente transparentes. Los escritores son los últimos de la especie en ir a buscar la soledad para decirnos algo. En ese sentido serían todo lo contrario de los políticos, de los especialistas y de tantos otros que andan por ahí, como los últimos animales de una especie que necesitan ir hacia la patria de la soledad, hacia ese refugio de la soledad, para buscar qué decir y cómo decirlo. Yo quiero que estas palabras mías no los separen del libro. En este caso soy todo lo contrario de un colega mío llamado Jorge Bucay. Porque es que hoy venía para aquí y vi un enorme afiche de Jorge Bucay que está viniendo a México y que de alguna manera lo que hace es impedirte la soledad, es decir, es impedirte la soledad, o tomar la soledad como un lugar tan indeseado que lo que hay que hacer es encontrarse, confesarse, revelarse, decir todo el tiempo y no ahuecarse en ese sentido de la soledad, que no es otro que la voz de la intimidad, aquello que de algún modo nace con la filosofía, con la conciencia, con la idea de que hay una voz que de alguna manera todavía nos dice qué vale la pena y qué no vale la pena. Bueno, ahora va a cambiar un poco mi relato. La forma de trabajar fue no ir a buscar libros que hablaran de la soledad, negarme al título, negarme al tema, sino bajar mi biblioteca hasta el lugar donde escribo y reencontrarme con todos aquellos textos donde aparecía la soledad en tanto personaje, en tanto rostro humano, no como tema. Por eso no es un abordaje ni filosófico, ni antropológico, ni psicológico, ni siquiera de crítica literaria. Es esa obsesión del lector por darse cuenta que todos los libros te hablan en algún momento, en algún sentido, y que todos ellos parecen decirte al oído que lo que construye la vida, que lo que construye el mundo, es esa mutua soledad que a veces nos confesamos. Y solo porque creo que quiero compartir algo de lo que está escrito y no de lo que no está escrito, que es toda esta explicación. Hace poco fui a una rarísima exposición en Barcelona de una obra explicada sin obra, que lo comentábamos antes. Era una exposición de pintura sin pintura, donde el autor explicaba una obra que no estaba allí presente. Y por supuesto la explicación era mucho mejor que la obra. Y ustedes saben a veces que hay explicaciones que afean completamente la obra, la empeoran por completo. No ha sido este el caso. Ustedes han mejorado, yo creo que este libro lo han hecho más bello, más bonito, más hondo. Y entonces yo quiero compartir con ustedes unas pocas páginas de las 320 que los editores refunfuñando me dijeron: Carlos, hay que hacerlo más pequeño. Y yo dije: la soledad no tiene tamaño. Y entonces estos queridos amigos de Madrid dijeron: entonces te vamos a proponer un capítulo más que no has escrito. Y eso fue hace 3-4 meses antes de que el libro entrara en imprenta. Me dijeron: nos gustaría mucho que escribieras un capítulo sobre la soledad en la literatura japonesa. A lo que les dije: de ninguna manera, ya me he suicidado varias veces haciendo este libro
y la forma japonesa no va conmigo, pero se las debo de verdad. Déjenme compartir entonces un pequeño relato. Está basado, como lector he elegido obras que me hablaran de la soledad, y en este caso voy a optar por la bella soledad, por la soledad conmovedora, por la soledad que mueve el mundo de verdad, por la soledad que tiene que ver con pensar en alguien, con la soledad que tiene que ver con no ser indiferente, con salvar a alguien pensándolo. Por favor. Se trata de un relato muy extraño que escribió Werner Herzog, el cineasta alemán. Caminar sobre el hielo es un texto donde él narra, al enterarse que su mejor amiga está muy enferma, él inicia un camino por medio de la nieve para ir a visitarla, escribiendo un diario, y en esa escritura intentando que cada palabra fuera un modo de consuelo, de compasión y de amistad, esperar llegar a tiempo para salvar a una amiga, pero que el tiempo de la travesía ya fuera ese salvarla. Y dice así: ¿pero salvarse de qué? ¿Salvarse de quién? Salvarse no ya de la soledad, sino de no ser nunca pensados. Por ejemplo, un amigo llama a Herzog para avisar que su querida amiga Lotte está muy enferma en París. Es final de noviembre de 1974. Todavía hay dos Alemanias, un muro largo como una piedra insensible, como una eterna neblina. Y Herzog va a emprender ese camino que al mismo tiempo lo separa y lo reúne a su amiga. Una travesía por la nieve, la ruta más abismal posible, la certeza de que ella sobrevivirá si él llegase a pie desde su casa hasta su lecho. Y durante el camino, la extraña voluntad de estar solo, de andar con su memoria, recuerdos del cine y del absurdo, entre pasos cortos y un diario de viaje que sostendrá a la querida amiga. Porque la amistad es ese gesto que no va a dejarla morir, que no da paso a la muerte, o que la distrae por un instante, que la retrasa como un eco sostenido más allá de las propias fuerzas. La brújula y las botas, la casaca y la escritura, la soledad de a pie, caminar como rumbo, como destino. Caminando en el hielo, la dificultad por avanzar, el hundimiento del pie pesado y a la vez el paso profundo. Enterrarse como si un trecho fuera el necesario dilema de la soledad. La decisión y el arrepentimiento. Una llanura blanca que se extiende desde los ojos hasta donde ya no es posible mirar. Herzog camina por el bosque nevado y quisiera ver los picos de las montañas, el mundo erguido, aquello que está por encima de nosotros, pero no es Dios, y las nubes son lo que la distancia de la vida, una muralla de oscuridad. El camino es un par de ojos que escriben y que describen los colores del viento. Todo ahora es luz y oscuridad, una mezcla de ansia y de calma, de estrellas y nubarrones, que son más negros que los trenes que declinan su velocidad delante de las piedras que obturan los andenes. Después de la tormenta, a la mañana siguiente, descubre que todo se ha vuelto claro y lo arropan los sonidos que nacen con el día, la luna fría de un lado y el sol ardoroso.
a los lados de su cuerpo, en línea recta, en ese único instante en que los dos astros gobiernan el universo. En Brienne, horas más tarde, el desierto voluminoso de un castillo donde funciona el manicomio. En el pueblo, más abajo, todo se cierra y esconde a la hora en que aún es posible mirarse de frente. Pero nada hay más de opuesto que los bosques y los manicomios, que la nieve y los manicomios, que el camino y los manicomios. Al final, Herzog llega al lecho de su amiga, su cuerpo exhausto, rendido, marcado por la dolencia, pero aún ella viva, aún capaz de palabras, todavía sonriente. Y como si nada hubiera pasado, como si nada de heroico hubiera ocurrido, como si haber hecho a pie la travesía fuese poco más que un pacto silencioso entre los pies y el deseo por la vida, los amigos se ponen a conversar, hablan de los fuegos y de los peces, de las ventanas abiertas y de lo sencillo que resulta aprender a volar solos y a solas por debajo de las nubes. La soledad es alguien, algo que nos cuida. Muchas gracias.